Y otro tema relevante que hoy día fue también muy comentado en las redes sociales y que lamentablemente una vez más vimos cómo los canales de televisión de difusión masiva y también los diarios de difusión masiva no tocaron un tema que ayer fue trending topic, por así decirlo, en las redes sociales y que se difundió en la red a través de este decreto que firmó el presidente Piñera a última hora para salvar los casinos Enjoy y a su gran amigo Martínez, quien tiene una amistad de varios años, de larga data, donde hay un cuestionamiento bien fundamentado respecto a este decreto que impedía, digamos, aplaza e impide de esta forma que las boletas de garantía que dejó Martínez dentro de dentro de la concesión que ganó el 2018 por 15 años más sobre el casino de la comuna de Viña del Mar y de los demás casinos, que son 4 aproximadamente los que Enjoy tiene la concesión. Este decreto permitió, digamos, que no le cobraran esas boletas de garantía. Y aquí hay un problema que es bastante grave y de fondo que dilucidó la periodista Matus ayer en la red, donde comentaba por qué aquí hay un problema y justamente también lo detectó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, donde llegaron a la misma conclusión, que aquí hay una norma que se está transgrediendo porque el presidente Piñera, al firmar este decreto, donde aplaza y favorece directamente a los casinos Enjoy, tiene una conexión directa con su patrimonio, ya que una de las entidades que administra los fondos y el patrimonio del presidente Sebastián Piñera está relacionada con la entidad que emite estas boletas de garantía, por lo tanto se lo hubiesen cobrado a la empresa, teniendo, ¿no es cierto?, que desembolsar bastantes millones de dólares para poder cubrir estas boletas de garantía y saldrían directamente del patrimonio, de una parte del patrimonio del presidente Sebastián Piñera. Gravísimo, corrupción por el lado que se mire. Por lo tanto, es muy importante que esto sea difundido, sea entregado a la comunidad para que los medios de comunicación tradicional, como los diarios de circulación masiva y los canales de televisión, además de la red, investiguen y hagan un reportaje a fondo y le informen a la gente de lo que está pasando. Esto es corrupción aquí y en la Quebrada del Ají. No nos hagamos los tontos, no queramos seguir tapando el sol con un dedo, no podemos seguir naturalizando y pasando por alto por más irregularidades que lamentablemente conocemos a medida que pasan los tiempos y seguimos en este gobierno de Sebastián Piñera, donde vemos que ya como que perdimos, a mí me da la impresión, no sé usted, que uno como que perdió la capacidad de asombro respecto a hechos de corrupción, que son, hay que llamarlos así porque son hechos de corrupción, como por ejemplo este desvío de fondo a través de la pandemia con las casas de sanitarias, ¿no es cierto?, donde ya quedó establecido de que había habido una manipulación de datos para justificar, digamos, y poder cobrarle al Estado estas casas de COVID, digamos, de reposo. ¿Cómo se llamaban las casas? Se me olvidó, lo dije recién. No son de reposo, son casas sanitarias. Son residenciales sanitarias, exactamente, residenciales sanitarias, ese es el nombre. Otro escándalo más, y así suma y sigue a lo largo de esta administración, de este gobierno, un gobierno, la verdad, con una aprobación la más baja en la historia de la vuelta a la democracia. Ya se habla del peor gobierno de la historia, cosa que concuerdo completamente con eso, y es tan difícil poder, ¿no es cierto?, dar una apreciación sin poder decir que aquí los responsables de todo lo que hoy día pasa no podemos endosárselo 100% a nuestras autoridades. Y aquí quiero hacer una reflexión, porque también me ha tocado en este tiempo que estoy en campaña salir mucho a terreno, estar en terreno. Nosotros estamos en terreno desde el 18 de octubre y la gente tiende en su mayoría a tener una reprobación que todos sabemos respecto a la clase política, a los políticos, a quienes nos gobiernan, a quienes están en el poder, olvidando
que quienes pusieron en el poder a esos políticos fuimos nosotros. Fuimos nosotros con nuestro voto, fuimos nosotros con nuestra abstención, pero sobre todo con nuestra abstención, porque la gente que más reclama y la gente que más está contra el sistema es la que más alimenta este sistema tal y como está, y son los que no votan justamente. Porque aquí el problema, para que seamos claros, no es la gente que va a sufragar y que vota, por ejemplo, por el presidente Piñera, que recordando salió con un cuarto, es decir, 27% aproximadamente, un poquito menos, 26,7% para ser exacto, del padrón electoral habilitado para votar, votó por Piñera. Es decir, 1 de cada 4 aproximadamente chilenos que tenían derecho a sufragio, que tienen derecho a sufragio, votaron por Piñera. Y los otros 3 o no votaron por él, pero en su mayoría no votaron. Es decir, aquí el problema no es el que vota no es el que votó por el presidente Piñera, sino que el que no votó. Porque ellos permiten que la minoría se transforme en mayoría y nos gobierne, que la minoría se transforme en mayoría y nos roben, nos saqueen, y tengamos que pagar las consecuencias todos los que estamos hoy día sufriendo, el tener autoridades que rayan en la corrupción, que cometen ilícitos y que son cuestionados altamente por nosotros, pero no logramos entender, al parecer, que el cambio se hace en la manera que uno participa, que se informa, y finalmente los pueblos tienen los gobernantes que merecen.